Bienvenidos, bienvenidos a todos. Hoy, 27 de julio, se nos está yendo el mes. Esta semana termina el mes. Esperamos que sea una semana maravillosa para usted. Que la respiración recuerde que es lo único que nos va a llevar siempre a conectar con el presente y que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que estar. Si usted vive en el futuro o en procesos del pasado, en el pasado vive en la tristeza, en la agonía, en la antagonía y en el futuro en la ansiedad, sin poder conectar con su presente, perdiéndose lo más bonito que es el estado de presencia. Vamos a necesitar la ayuda de todos. A ustedes muchísimas gracias por estar. Suscríbase, active las campanitas y aquí necesitamos tratar todos los objetivos y poder compartir para llegar a más personas. Para las personas que quieren terapia conmigo, recuerden ir a mi perfil de terapeuta Raiza Fuentes y poder registrarse en la sesión estratégica gratuita. Capítulo 8. La frase nuclear. Gracias, Eli. Esa misma cueva en la que te da miedo entrar resulta ser el origen de lo que estás buscando sin que te des cuenta. Si padeces un miedo o una fobia, ataques de pánico o pensamientos obsesivos, ya sabes demasiado bien lo que significa estar preso en la cárcel de tu propia vida interior. Lo hemos estado estudiando durante 2 semanas. Las penalidades que sufres dentro de ti mismo, la preocupación constante, las emociones abrumadoras, las sensaciones corporales desmoralizantes o desmoralizadoras, pueden parecerte una condena o cadena perpetua. A pesar de que no hayas pasado por ningún juicio ni recibido una condena, así vives constantemente. El miedo y la ansiedad reducen tu mundo y agotan tu vitalidad, limitando tus días y la vida que tienes por delante. Vivir de esta manera puede ser agotador. Gracias a todos los que me comienzan a seguir. Muchísimas gracias. Gracias aquí por suscribirse. Vamos a dar a compartir. Hoy es lunes, apenas comenzando la semana, y nosotros estamos leyendo Este dolor no es mío, capítulo número 8. Encontrar una salida es más sencillo de lo que crees. Solo tienes que cumplir condena con una sentencia distinta de la que crea el peor de tus miedos. Esta sentencia es una frase que te acompaña probablemente desde que eras un niño pequeño. Ya la digas en voz alta o te la repitas en silencio. Esta frase ahonda tu desesperación. Escuchen esto, vivir de esta manera puede ser completamente agotador en esa cárcel de preocupación constante, de emociones abrumadoras, de sensaciones corporales desmoralizadoras, donde usted nunca siente que está haciendo lo suficiente o que hay algo que está mal en usted. Esta sentencia es una frase que te acompaña probablemente desde que eras un niño pequeño, una frase que la convertiste en una sentencia y aún no lo sabes. Ya la digas en voz alta o te la repitas en silencio, esta frase ahonda tu desesperación, pero al mismo tiempo te puede servir de guía para franquear las puertas de tu prisión y salir a un mundo nuevo de comprensión y de resolución. Bienvenida, Mirellita, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Estamos en las dos cuentas hoy de nuevo. Buenos días, gracias por el quiéreme, muy amables. Escuchen, es una palabra que desde niños aprendimos a decirnos que es como una sentencia, ¿ok? Esta sentencia es una frase que te acompaña probablemente desde que eras un niño pequeño. Ya la digas en voz alta o te la repitas en silencio. Esta frase ahonda tu desesperación, pero al mismo tiempo te puede servir de guía para franquear las puertas de tu prisión y salir a un mundo nuevo de comprensión y de resolución. Por eso la vamos a investigar, porque con esta frase vamos a salir de este mundo de prisión interna. Llamamos a esta frase frase nuclear. Si el mapa del lenguaje nuclear es una herramienta para encontrar un tesoro escondido, la frase nuclear es el diamante que encontrarás cuando llegues aquí. Vamos a conseguir hoy la frase nuclear de cada uno de ustedes, ¿ok? Encontrar la frase nuclear. Antes de que sigamos adelante, responde por escrito a la pregunta siguiente. Por favor, si usted puede, tiene una hojita o tiene
su chat aquí, podemos responder esta pregunta. ¿Cuál es el peor de tus miedos, la cosa peor que podría sucederte? ¿Cuál es el peor de tus miedos hoy? ¿Qué es la peor cosa que a ustedes les pueda suceder? Para los que no lo sepan claramente, cierran sus ojos internamente y pregúntense, ¿cuál es mi peor miedo? ¿Qué es lo peor que me puede suceder hoy? ¿O que te puede suceder según tú? Cuéntenme, escríbanmelo aquí abajo y yo los puedo ayudar. Probablemente se trate de un miedo, de un sentimiento que has tenido durante toda la vida y nunca te has dado cuenta. Hasta puedes tener la impresión de que naciste con él. Vamos a reformular la pregunta de un modo un poco distinto. Si tu vida se hundiera, si las cosas fueran terriblemente mal, ¿cuál es tu peor miedo? ¿Ok? Enfermarme y no poder trabajar. ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Escríbelo. Aquí Dani nos dice, enfermarme y no poder trabajar. ¿Qué significa el trabajo? El alimento, porque el trabajo se reduce en cómo me sostengo, en cómo me ayudo, en cómo me alimento, ¿no? ¿Quién me da seguridad? Entonces, si yo no puedo, si yo me enfermo, que es el peor miedo, sin estar enferma, pero ya tengo esa sensación y ese miedo y esa angustia, yo lo que tengo miedo es desde niña quién me generaba mi seguridad, porque el dinero genera seguridad. ¿Que quién es el primero que nos genera seguridad con el dinero? ¿Papá o mamá? Debería habernos dado seguridad, es papá. Ujú, es papá. Entonces, el mayor miedo suyo ya es la frase que estamos hablando, nuclear. Ese mayor miedo que usted está teniendo hoy es que no es de hoy. No, mamá nos genera el alimento, papá nos da la seguridad económica. Entonces, si yo tengo miedo por el trabajo es porque tengo miedo por el dinero. ¿Ok? ¿Quién me tuvo que dar esa seguridad de proveerme? Es el padre. Ejercicio escrito número 6. Identifica tu frase nuclear. Entonces ya tenemos claro qué es lo que se van a preguntar. ¿Cuál es el peor de tus miedos? ¿Qué es lo peor? ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Qué es lo peor que podría pasarte? Y ahí vas sintiendo la sensación que se genera en tu cuerpo, porque esa sensación se ha manifestado una y otra vez, no solo con el trabajo, se ha manifestado con la pareja, con la gente, con el dinero, con el jefe, con muchísimas personas. Siente el cuerpo y dónde pega esta sensación. ¿Dónde te angustia esta sensación? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Cómo se siente? Mi peor miedo, lo peor que podría pasar realmente es quedarme sin dinero, es quedarme sin trabajo y no poderme proveer. Ese es el mayor miedo que sale. No sé quién más pueda comentar. Lo que acabas de escribir es tu frase nuclear. Claro, el estómago es papá y la espalda son cargas. No puedo ni conmigo misma, pues, es lo que dice la espalda. O si tengo a alguien dependiente de mí, se manifiesta como un dolor de espalda. Lo que acabas de escribir es tu frase nuclear. Escríbela antes de seguir leyendo. Ya la tenemos clara, ¿no? Los que puedan ir escribiéndola, mucho mejor. Puede que tu frase nuclear esté en primera persona, que su sujeto sea que yo lo pierda todo. Puede que esté en tercera persona, que el sujeto sean otras personas, que ellos me destruyan. Es posible que tu frase nuclear empiece con mi o mis hijos, mi familia, mi mujer, mi marido, yo me abandono. Esta está en primera persona. ¿Ok? Gracias a todos. Necesitamos los objetivos. Gracias, Dani, por la flor. Vamos y a compartir. La frase nuclear también puede empezar con otras palabras. Ahora vamos a profundizar más y respondamos a la misma pregunta. Esta vez no corrijas ni enmendes lo que escribes. Sigue escribiendo hasta que hayas dicho todo lo que quieras. La respuesta a esta pregunta pone en marcha un proceso de autodescubrimiento en el que irás profundizando
a lo largo de las siguientes páginas. Para todos ustedes, amigos, yo siento y creo que todas las personas deberían tener este libro. Entiendo que muchas me han dicho, Ray, lo he cerrado y no he podido ni hacerlo. Pues aquí estamos haciéndolo. Es como tomarse 1 hora y media de terapia, de autoconocimiento, ¿ok? Ampliar tu frase nuclear. Lo peor que podría pasar es que yo, respóndanse, que yo, llévalo a primera persona, que ellos, que alguien, mire a ver qué te sale, no repares, escribe, si puedes, en el chat, de ahí te vas viendo, que yo podría, que mis hijos y mi familia y mi pareja podrían, ¿ok? Y ahí vamos viendo. Si lo llevamos a no tengo dinero, ahora mira lo que has escrito. Si crees que ya lo has escrito todo, hazte una pregunta más y pasará eso. ¿Qué sería lo peor de todo ello? Siempre, si es algo sobre el dinero o algo, es miedo a que, ¿quién lo puede decir? Todo esto nos lleva al miedo a qué. Por ejemplo, si has escrito la frase que yo podría morirme, llévalo un poco más allá, al miedo a morir. Ujú. Llévalo un poco más allá y si pasara eso, ¿qué sería lo peor de todo ello? ¿Qué pasaría si verdaderamente muero? ¿Qué pasaría si verdaderamente me quedo sin nada y me muero? Porque acuérdense que esa es la manera como nuestro cerebro reptil te está protegiendo. Me voy a morir. Es la forma en que el cerebro reptil te lleva al estado de sobrevivencia una y otra vez. En la niñez pudiste haber tenido una situación, algún proceso, ¿ok? Gracias, buenos días. Vamos a compartir, porfa, que te haya hecho sentir que podías estar en modo sobrevivencia o que tus papás pudieron sentir que iban a morir por problemas de dinero, por problemas reales de salud o alguna situación o que alguien les pudiera hacer daño. Ella, gracias por el quiéreme. Entonces, el cuerpo, ¿cuál es el mayor miedo del cuerpo? Que vamos a morir. Así de simple. Gracias. Con mi Con mi familia se quedaría así. Ajá. Entonces, cuando me pregunto qué sería lo peor de todo ello, que mi familia se quedara sin mí, desciende de un nivel más. ¿Qué sería lo peor de esto? Que se olvidarían de mí o que no pudieran sin mí, ¿no? Notas cómo la frase que se olvidarían de mí tiene un poco más de sustancia que las dos frases anteriores. Que no me amen, que se olviden de mí, que yo les haga falta. ¿Cuál es la respuesta que usted tiene? Dedica un rato más a concretar, a profundizar la resonancia emocional de tu frase nuclear. Vamos a profundizar tu frase nuclear. El peor de mis miedos es. Vamos a mirar una vez más las palabras que has escrito. Lo más probable es que tu frase nuclear contenga 3 o 4 palabras. O puede que hasta 5 o 6. Como ya hemos dicho, suele ser una frase en mi primera o tercera persona, que puede empezar con yo o ellos, pero también puede empezar con otras palabras. ¿Ok? ¿Ok? Dice ella, mi peor miedo es que mis hijos mueran o le pase algo muy grave y no pueda estar con sus hijos. ¿Qué pasaría si pasara? Dice el libro, ¿no? Que lo lleváramos al peor escenario. ¿Qué sería lo peor de esto? Realmente, ¿qué sería lo peor de esto? ¿Qué sería lo peor de este
de este pensamiento que tienes nuclear, que a lo mejor nunca le has querido meter la lupa, que a lo mejor nunca le has querido colocar el ojo, que a lo mejor nunca has podido entender y entrar en ese miedo. ¿Esto es un miedo tuyo o es un miedo de algún ancestro tuyo? Porque este miedo, acuérdense, de que un hijo que vaya a morir y yo no haya tenido hijos que se hayan muerto, ¿de quién es ese verdadero miedo? Y ahí es cuando empezamos a entender que puede ser mío o que no puede ser mío. Recuerden que yo les hablé de una chica que sintió ese miedo de cuando el hijo empezó a ir a la universidad y le soltó el carro. Ella ya había hecho mi programa y vino. Hicimos una terapia ancestral y a ella en la terapia ancestral pudo visualizar, recordar que una abuelita se le murió un hijo en un carro antiguo. Ellos compraron un carro nuevo en ese momento y era una época súper antigua. Cuando ella le pregunta a su mamá o a su abuela, una de las bisabuelas había perdido a un hijo en un carro tal cual ella lo había sentido y lo había visto en la terapia ancestral. ¿Qué había pasado? Que ese miedo se activó cuando ella le compró el carro a su hijo, una memoria de un ancestro que murió con ese dolor que no es tuya. La tenemos que reconocer, la tenemos que entender, pero la soltamos y la entregamos porque no es nuestra. ¿Ok? Ahora, una frase en primera o tercera persona que empieza o puede empezar con yo o ellos, pero también puede empezar con otras palabras. En muchos casos se trata de una frase en presente o en futuro, como si fuera algo que sucede ahora mismo o que está a punto de suceder. ¿Ok? Gracias a todos por los tatay, por las florecitas. En muchos casos se trata de una frase en presente o en futuro. Sientes tu palabra dentro de ti como si tuvieran vida. Cuando las pronuncias en voz alta resuenan en tu cuerpo. Cuando la frase nuclear ha dado en el blanco, resuena más bien como un tin de un cristal que como un boom de una madera. Las frases nucleares suelen como las siguientes. Prescindimos desde aquí del qué inicial. Bienvenidos a todos, gracias. Estoy solo, me rechazan. Yo tengo una persona muy cercana que siempre habla de esto. Es que todos ustedes me rechazan, dice. Eso es de ella, cuando la familia no la rechaza, sino ella lo siente así. ¿Eso es suyo o es de alguien que fue rechazado? Me dejan, les fallaré, no podré, les fallaré a mi familia, lo perderé todo, me vendré abajo, todo es culpa mía, me abandonarán, me traicionarán, me humillarán, me volveré loco, haré daño a mi hijo, perderé a mi familia, perderé el control, haré alguna cosa terrible, haré daño a alguien, me odiarán, no mereceré vivir, no mataré o me mataré, me encerrarán, me ingresarán, esto no acabará nunca. Son frases que pueden aparecer como frases nucleares. Perderé todo, me humillarán o me humillan. Mi querida Mera, ¿cómo estás? Bienvenida. Ani, gracias por estar. Lulu, gracias por estar. Afinar tu frase nuclear. Vamos a entenderla. Miren, ustedes saben que esto es lo que hacemos en terapia realmente. Yo entiendo que es posible que usted no pueda entender esto de una sola vez. Porque en mi programa Finish, ¿cómo te va? En mi programa duramos 12 semanas para que ustedes aprendan a entender la sensación que se maneja en el cuerpo del trauma, de lo que genera esta frase nuclear y cómo la hace reaccionar a usted como hombre o a usted como mujer una y otra vez. Gracias a todos por estar y por dejar los comentarios. Todo bien, excelente día laboral, bendiciones para todos. Aquí estamos. Que tengas un excelente inicio de semana a todos, un excelente inicio de su trabajo esta semana. Semana del cierre de mes de julio. Que cerremos con broche de oro este mes bendecido. Te falta un paso más. Si has escrito una frase como estoy solo, deberás ajustar el dial de ambas direcciones para asegurarte de que tu frase nuclear está sintonizada de tal manera que resuene al máximo. Por ejemplo, si tu frase es estoy solo, ¿no sería más exacto me dejan? O si es me dejan, ¿no sería más bien me rechazan?
me abandonan, y ahí nos vamos a las heridas. ¿Lo entienden cómo la frase nuclear nos lleva a la herida? Del mismo modo que el óptico te comprueba la vista y va afinando cada vez la graduación de las gafas, tú irás probando para asegurarte de que las palabras concuerden exactamente con el sentimiento que llevas dentro. Por lo menos para la persona que se siente sola o que le da miedo quedarse sin trabajo por dinero. Verdaderamente, ¿qué siente? ¿Que está sola? ¿Que nadie la apoya? ¿O se trata solo de dinero? ¿O internamente se siente sola, rechazada o abandonada? ¿O solo rechazada o abandonado? ¿Ven? ¿De dónde parte? Seguimos haciendo pruebas. Tu frase nuclear es más bien, ellos me abandonan. Yo me quedo abandonado. Yo me quedo abandonado. Tu cuerpo sabrá cuáles son las palabras mejores y lo percibirás en las vibraciones que surgirán dentro de ti. Las palabras de tu frase nuclear producen una reacción física. Necesitamos atender la reacción física, mi gente, que en muchos casos no es una sensación de ansiedad o hundimiento que se produce cuando se pronuncian las palabras justas. Como decía ahorita Dani, que ya la tiene identificada, o Mireya, que la tienen identificada, ellas trabajan conmigo en mis programas. Es como en donde estómago y se va a la sensación a la espalda. En nuestro primer chakra, en el chakra que está en el útero, tiende a afectar el sacro. Si a ti te duele el sacro, tú estás preocupada por dinero, pero eso no es dinero, es seguridad. Lo que está solo es una sensación de que no me alcanza, ¿no? No me alcanza, y ese dolor del sacro, el dolor de la espalda baja duele muchísimo, pero es nadie me apoya, estoy sola. Estoy solo, porque es en hombres y en mujeres. Muchísimas gracias a todos por los tap de pantalla, por compartir, por ayudarme con los objetivos. Se les agradece con los quiéreme, con todo lo que tenemos aquí arriba. Y aquí muchísimas gracias por suscribirse. Gracias a TikTok por abrirnos las puertas todas las mañanas a las redes sociales maravillosas que nos permiten conectar. Y a ustedes por querer seguir creciendo en el autoconocimiento. Otras vías para encontrar tu frase nuclear. Si has intentado escribir tu frase nuclear pero no se te ha ocurrido nada, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo peor que podría pasarle a una persona? Llevémoslo afuera para que usted lo pueda ver. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a una persona? Lo pueden ir respondiendo según ustedes. ¿Ok? ¿Qué es lo peor que le podría pasar a una persona? A otra persona, ¿qué es lo peor? No a ti. Puede que recuerdes alguna noticia de algo terrible que pasó a alguien que no conocías, o también puede ser que sucediera algo terrible a alguien que sí conocías. ¿Qué pasó a esa persona? ¿Qué le pasó? Yo por lo menos tengo el caso de que me pegó mucho unos papás que no pudieron ser padres económicamente y sus hijos les tocó trabajar muy temprano y eso acarreó muchos problemas. El papá se enfermó y ese chico joven, muy conocido mío, le tocó salir y esa sensación de juventud tuvo que, o sea, proveer a su familia porque su papá se enfermó y su mamá no pudo sostener la casa. Entonces, revisen ustedes a quién, qué sería lo peor que le puede pasar a cualquier persona. No a ti. Puede que recuerdes alguna noticia o algo terrible que pasó a alguien que no conocías, o también puede ser que sucediera algo terrible a alguien que sí conocías. O también puede ser qué pasó a esa persona. Escríbelo, coméntalo, suéltalo, revísalo. A lo mejor nunca te has dado cuenta ni nunca te lo has preguntado. ¿Ok? Gracias a todas las personas que están por ahí escuchando también. Tito nos avisa quién se queda por fuera y no entra y ni interactúa. Tito es chismoso. Lo que recuerdas tiene importancia. Hasta puede que diga algo de ti o de tus peores miedos.
En muchas ocasiones en la tragedia de otra persona se refleja alguna faceta de nuestros peores miedos. Entre los miles de imágenes dolorosas que nos rodean, tienden a resonar en nuestro interior lo que nos tocan. ¿Ok? Vayan escribiendo lo que les vaya saliendo, porfa. Vamos a dar tap de pantalla y vamos a compartir. Si no compartimos, nos quedamos. Las que tocan una nota que nos suena y que nos resulta familiar, y nunca mejor dicho, familiar de nuestra familia. Podríamos considerar que es una vía secundaria para acceder a la psique de nuestra familia. De entre todas las cosas terribles que suceden a la gente, lo más probable es que la que nos parezca más terrible estará relacionada con algún hecho traumático de nuestra historia familiar. Hola Pilar, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Ok? De nuestra historia familiar, ¿qué es lo peor que usted cree que le pueda suceder a alguna persona? Escríbanmelo aquí, porfa. ¿Qué es lo peor? ¿Qué cree usted que sería lo peor que le puede suceder a una persona? Porque esa frase posiblemente esté relacionada con una situación de la psique de tu familia y que pasar por un duelo. Toca a todas las familias, Madi, totalmente. Estar sin manos y presa. ¡Wow! ¿Tú has venido escuchando la lectura del libro durante estas 2 semanas? Porque esto es una memoria muy fuerte que puedes revisarla para que entiendas qué es lo que te hace sentir ese gran miedo y poder revisar en tu clan familiar quién murió o quién se sintió de esa manera o quién verdaderamente estuvo preso. Fue una noticia de mi país, pero revisémoslos también en tu clan. ¿Quién pudo haberse quedado sin poder trabajar? ¿Quién pudo haberse quedado sin poder sostenerse? ¿Quién pudo haber sido alguien que fue preso de tu familia y que eso también esté en una memoria? Y te da mucho miedo. Yo tengo 2 meses que se murió mi esposo y es muy duro, me está costando demasiado totalmente, Madi. Los duelos, ay, viste, mi hermano por sus adicciones. Y entonces lo peor que vemos afuera sin querer es lo que más internamente nos duele y nos cuesta sostenerlo, nos cuesta entrar a esa situación y poderlo ver que está en nuestra familia. Eso es lo más importante, poder ver cómo esto está en nuestra familia, cómo esto está anclado y los dos están cada uno en duelos diferentes. El tener una persona en la casa con adicciones es muy fuerte, pero te invito a que repases desde inicio este libro porque podemos entender muchas cosas. Exactamente. Sí, pero queda eso en la psiquis, queda eso guardado, ese temor y ese miedo. Y ahí es donde tenemos que ir adentro y sostener este dolor y vivirlo y experimentarlo y comenzarlo a transitar, cómo se maneja en mi cuerpo y que esto no me siga manejando a mí, que este miedo no me siga manejando, porque a veces este miedo inconsciente maneja tu vida. Existe todavía una manera más de encontrar tu frase nuclear. Piensa en una escena de un libro, de una película o de una obra de teatro que te haya afectado profundamente. ¿Qué parte de esa escena es la que más te afecta? Por ejemplo, si un relato que habla de niños solos, si su madre te resuena dentro, si sin su madre esto te resuena dentro. ¿Cuál es la parte de ese relato que te emociona más o que te afecta más? ¿El que una madre haya dejado a sus hijos o que los niños se hayan quedado solos y no tengan a nadie que los cuide? ¿Te recuerda algo de tu historia? ¿Te recuerda algo que hayas vivido? Aunque esta historia familiar resuene a 2 personas, a una le puede afectar más de la idea de que la madre ha dejado a sus hijos, mientras que a la otra le puede afectar más la imagen de unos niños que no tienen a nadie que los cuide. Mi madre murió hace 7 meses y no puedo procesar. Esto era después de Dios y mi hijo lo más importante. Si es que los duelos son una de las cosas
más fuertes que vivimos. La muerte de la madre, del padre, del esposo, o sea, nada de lo que te diga, de lo que yo diga les va a quitar este dolor, pero sí nos consuela saber de que es un proceso que va a ir sanando a su tiempo y a su ritmo, que lleva su tiempo. Porque a pesar de todo, en la muerte, se supone que si tenemos esa fe, ellos están en un mejor lugar, pero que lo que duele es el no poderlos tener hoy con nosotros. Entonces, yo siempre he escuchado que nos dicen varias personas, psicólogos, terapeutas y todo, que la muerte nos genera mucho egoísmo, nos representa el egoísmo del ser humano, porque podemos entender que los otros pueden estar en un mejor lugar, pero el egoísmo de quererlos tener con nosotros es lo que más nos afecta. Pero obvio, como no tenemos en el fondo la fe verdadera de hacia dónde vamos, entonces ahí es donde está la dualidad. ¿Qué parte de esa escena es? Ok. Aunque esta historia familiar resuene a dos personas, a una de las dos le va a afectar totalmente diferente. Si estudiamos el sistema familiar de la primera persona, el de la persona que no soporta la idea de que una madre abandone a sus hijos, podemos descubrir que un miembro de la familia de esa persona, quizás su madre o su abuela o incluso la persona misma, dejó a sus hijos o entregó a un hijo en adopción. Empezamos a entender por qué nos agobia tanto una historia de otros, porque está en nuestro clan. En el sistema familiar de la primera persona puede resonar un sentimiento de culpa no reconocido, mientras que el sistema familiar de la segunda persona está impregnado de dolor profundo de un niño que ha sido completamente abandonado. Las imágenes del libro de libros, películas u obras de teatro que portan una carga emocional para nosotros puede ser como tormentas que agitan y hacen caer los frutos delicados que están ocultos en los recovecos de nuestro árbol genealógico y que muchas veces no lo podemos ver. Por eso a veces andamos buscando cosas que han estado en nuestro clan y no sabemos por qué nos incomodan tanto y llegamos al juicio y a la molestia con los otros y lo que no nos damos cuenta es que eso está en nuestra historia. Por eso se habla de que el juicio es una de las peores cosas que podemos hacer hacia los demás, porque lo que nos incomodan de los otros o de la afuera están intrínsecamente relacionados con situaciones que alguno de nosotros ha vivido o ha experimentado. Cuando es abandono de un niño, peor, pero por muerte de una madre a los 6 años. Claro, porque ahí hay un dolor la muerte es un abandono. Yo tengo una persona que yo atiendo que su papá murió pequeña y ella lo siente como un gran abandono, igualito. Y ahí sin querer hay una incomodidad y una molestia con el amor hacia Dios. O sea, me quitaste lo más preciado y eso lo tenemos que trabajar en terapia muy profundamente, porque entonces la vida empieza a complicarse o a sentirse muy dolorosa. Si perdí a mamá no me siento abundante y si perdí a papá siento que no soy próspera o que el dinero puede llegar a ser hasta un problema para mí. Cuando nuestra historia familiar sale en los periódicos, ¿por qué relacionamos el dinero con papá? Mamá es la que me trae el dinero, pero papá es cómo manejo el dinero o si tengo la tranquilidad y la seguridad de que lo puedo tener una y otra vez. Pan tenía desde siempre que ella recordara que invadieran su casa. Pan temía. Vamos a hablar de un ejemplo. Cuando nuestra historia familiar sale en los periódicos, Pan temía desde siempre que ella recordara que invadieran su casa unos desconocidos violentos y le hicieran daño. Hasta hacía poco tiempo aquel miedo le había rondado en un segundo plano, como un run run de una máquina lejana que ella no sabía pero que aparecía. Pero un día leyó en un periódico la noticia de que en la ciudad en que vivía ella, una banda de jóvenes había matado a golpes a un chico de origen somalí. Aquel miedo que había estado vibrando a baja potencia subió de intensidad y desencadenó una torrente de pánico en el cuerpo de Pan. A esta le parecía que estaba a punto de reventar
y decía que tenía la sensación de estar flotando fuera de su cuerpo. Los ataques de pánico, ¿no? No era más que un niño, decía Pan. Era inocente. Tuvo la mala suerte de estar en el mal lugar y en mal momento. Le quitaron la vida, la dignidad y le hicieron sufrir. Escuchen lo que ella leyó. Un día leyó que en un periódico la noticia de que en la ciudad en que vivía ella, una banda de jóvenes había matado a golpes a un chico de origen somalí. Pero aunque Pan no era consciente de ello, al decir esto también estaba hablando del hermano mayor de su mamá, llamado Walter, que había muerto a los 11 años de edad. Pan solo había oído contar la historia de Walter una vez cuando era pequeño. La familia no solía hablar de ello. Sospechaban que había sufrido una muerte violenta, aunque no se había llegado a demostrar. Unos chicos del barrio que solían meterse con Walter lo habían hecho salir de su casa con engaños y había aparecido muerto en un pozo de una mina abandonada. Se había caído por el pozo o lo habían arrojado a él para dejarlo morir allí. Se tardó varios días sin encontrar el cadáver. Los chicos debían de haber huido asustados. Walter había estado en mal lugar y en mal momento. ¿Ok? Walter había estado en un mal lugar y en un mal momento. El lenguaje nuclear fruto de la guerra. O sea, ahí lo que estamos viendo es el lenguaje nuclear y la exacerbación que ella vivió. El ataque de pánico no es de ella no lo ha vivido, lo vivió alguien en su clan. Usted, el ataque de pánico, las situaciones angustiosas que usted tiene posiblemente no sean suyas, sino de una historia familiar que usted no sabe que alguien de su clan vivió y murió por eso. ¿Quién nos ayuda con los objetivos, por favor? El lenguaje nuclear fruto de la guerra. Cuando los miembros de una familia han sufrido o han perecido en una guerra o han cometido actos de violencia en ella, nosotros podemos heredar un verdadero campo de minas virtuales de traumas. Si no establecemos conscientemente la relación, escuchen esto, para llegar a comprender que estamos reviviendo experiencias de otras décadas, podemos convertirnos en herederos de diversos miedos, la que nos, a que nos rapten, a que nos expulsen de nuestro hogar, a que nos maten, etc. Volvemos a repetir esto para que lo entiendan. Si no establecemos conscientemente la relación para llegar a comprender que estamos reviviendo experiencias de otras décadas, de otras personas. Gracias, Pilar. Pero no sé, no veo, pero está bien. Ah, sí, gracias. Muy amable, cariño. Como si esos sentimientos fueran nuestros, a pesar de que las personas los vivieron hace décadas atrás, tus abuelos, tus ancestros. Prat era un niño de origen camboyano, de 8 años, revoltoso, que no había conocido nunca a su abuelo, al que habían asesinado los Jemeres Rojos. Estos habían acusado al abuelo de ser espía del servicio de la CIA y lo habían matado con una guadaña, que es una herramienta agrícola larga y afilada. Prat solía hacerse heridas en la cabeza y sus padres llamados Rit y Sita, que eran supervivientes de la primera generación de los campos de la muerte de Camboya, buscaron ayuda para él. Rit y Sita eran unas personas muy corteses y de habla mesurada, y parecía que estaban encorvados bajo la carga que unía a los dos. Me explicaron en un inglés chapurreado que habían salido de Camboya siendo adolescentes, casi una década antes del final de las matanzas, y se habían trasladado a Los Ángeles, donde habían tenido a su hijo y su único hijo. Pratt tenía ahora 8 años y había sufrido muchas contusiones en la cabeza. Reed, el padre, me explicó que Pratt se arrojaba de cabeza intencionadamente, al parecer. Ya que me perdí.
contra paredes, postes de metal. Además, Prat jugaba a diario con una percha, con la que golpeaba el suelo o el sofá gritando, matar, matar, matar. Las conductas del niño evocaban un eco siniestro del asesinato de su abuelo paterno. El lenguaje nuclear de Parr no solo se expresaba verbalmente en las palabras de matar, sino que también se manifestaba físicamente de dos maneras inquietantes. No lo pronuncio porque aquí a veces nos banean por esas palabras. Al asestar golpes con la percha, Pratt estaba reproduciendo de manera macabra las heridas que infligió a su abuelo este proceso. Al darse golpes en la cabeza, Pratt reproducía las lesiones que sufrió sin darse cuenta. En muchas familias que han sufrido hechos trágicos o dolorosos, el pasado tiende a quedar enterrado. Los padres creen mejor no hacer sufrir a sus hijos innecesariamente y suelen guardar silencio de las situaciones que verdaderamente tienen que ser habladas sin darse cuenta. Muchísimas gracias a todos los que nos comienzan a seguir, a todos los que se suscriben. Gracias, gracias, gracias. Tenemos muy pocos tactados. Vamos, ayúdenme por favor con los objetivos y con compartir. En muchas familias creen que cuanto menos sepa un niño, más aislado y protegido estará. Pratt no sabía nada de los campos de muerte ni de lo que le había pasado a su abuelo. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía nada de su abuelo paterno. Y ya estaba viviendo una emoción que su abuelo había manifestado antes de irse a este plano. De hecho, le habían dicho que el segundo marido de su abuela era su verdadero abuelo. Ah, es que estaba el engaño por delante. Ay, mi gente. Yo siempre digo, nosotros hacemos tanto daño a nuestros hijos cuando decimos mentiras y cuando no les decimos la verdad. Entendemos que a veces cometemos errores o sentimos pena de lo que han hecho nuestros ancestros, pero si no decimos la verdad, abrimos ese dolor y comentamos lo que hayamos vivido, entonces esto queda porque alguien lo va a experimentar y lo va a vivir. Por desgracia, guardar silencio acerca del pasado para inmunizar la generación siguiente no suele sufrir efecto. Lo que se oculta a la vista y a la mente rara vez desaparece. Antes bien, suele reaparecer en las conductas y en los síntomas de nuestros hijos sin que por desgracia, guardar silencio acerca del pasado para inmunizar a la generación siguiente no suele sufrir efecto. Lo que se oculta a la vista y a la mente rara vez desaparece. Antes bien, suele reaparecer en las conductas y en los síntomas de nuestros hijos. No fue fácil explicar estos conceptos a Reed y a Sita. Era como si hubiera un velo cultural, un manto de negación que impidiera hablar para nada de ese proceso que ellos habían vivido. Solo miramos hacia adelante, no el pasado, decía Sita. Tenemos suerte de haber sobrevivido, de estar en América hoy en día. Ambos solo estuvieron dispuestos a dar el paso siguiente cuando les hube explicado que al parecer el pasado estaba cobrando vida de nuevo en los sufrimientos de su hijo. Vuelva a su casa y cuente a Pratt lo del padre de usted, le dije a Reed. Explíquele cuánto lo querría y cuánto lo sigue echando de menos. Ponga sobre la cama del niño una foto del padre de usted, de su verdadero abuelo, y reconozca a ese abuelo. ¿Ok? Y dígale que su abuelo lo protege y le bendice la cabeza por la noche mientras duerme. Transmítale la imagen de que ahora que el padre de usted lo bendice, Pratt ya no tiene por qué hacerse daño en la cabeza. Y miren, tantas personas han sacado de los clanes que ni una foto, que ni se habla, porque hay un papá o una mamá brava, porque ese no fue mi papá, pero esas personas necesitan el reconocimiento. Todos nosotros hayamos hecho lo que hayamos hecho, necesitamos completamente el reconocimiento. Recuerden todas las personas que están por aquí en Raiza Fuentes, si necesitan alguna sesión conmigo o revisar mi perfil, vengan a Terapeuta Raiza Fuentes y aquí pueden ver mi perfil de todos los servicios gratuitos y servicios pagos que también tenemos. Tenemos una sesión estratégica gratuita para todas las personas que quieren trabajar conmigo y también tenemos un programa ya grabado de Reconecta con el Bienestar, con la Abundancia y el Bienestar, muy económico que trabaja todos los ejercicios de este libro en esas clases para que ustedes lo puedan adquirir.
Por desgracia, guardar silencio no nos va a ayudar, solo miramos hacia adelante, no al pasado, decía la madre. Muchas personas también están ahí, yo las entiendo. Les tienen mucho miedo a su pasado. Ambos solo estuvieron dispuestos a dar el paso cuando les expliqué. El último paso fue el más difícil. A mí me parecía que Pratt no solo se había identificado con su abuelo, sino también con la persona que dañó a su abuelo. Expliqué a Cita y a Reed que lo que has hecho, lo que les ha hecho daño a los miembros de nuestra familia, ingresan en nuestro sistema familiar y que podemos identificarnos con ello cuando han sido censurados en nuestra conciencia. Por lo menos, si alguien robó, si alguien dañó, el que vino y hizo daño entra ya en nuestro sistema familiar. Brian, bienvenido, buenos días. ¿Ok? Les expliqué que los hijos de los verdugos y los de las víctimas sufren de manera similar y que debemos albergar sentimientos de buena voluntad hacia todos los afectados. Es perdonar, es trabajar el perdón del proceso. Dando un paso más cuando somos capaces de rezar por igual por los que hicieron daño o los miembros de nuestra familia y por aquellos a los que han hecho daño, nuestros familiares mismos estamos apoyando a nuestros hijos. Esto yo no lo tenía muy claro. Miren tan bonito. Pero claro, es doloroso, ¿no? Poder, escuchen, dando un paso más cuando somos capaces de rezar por igual para por los que hicieron daño a los miembros de nuestra familia, que ahí queda un rencor y un dolor, ¿no? Y por aquellos a los que han hecho daño a nuestros familiares mismos. Estamos apoyando a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Sid y Reed lo entendieron, eran budistas, practicantes y dijeron que llevarían a Pratt a la pagoda, el templo de esta religión tal como se practica en Camboya, y quemarían incienso por el padre de Reed y así por su asesino, para que pudieran quedar libres los descendientes de ambas familias. Qué bello, ¿verdad? Aunque nos duela y aunque a veces no lo podamos hacer, siento que es la mayor empatía. 3 semanas después de la visita de Pratt a la pagoda y protegido ya de noche por la foto de su abuelo, el niño entregó a Sita la percha y le dijo, mamá, ya no tengo ganas de jugar con esto. Cuando entendemos el presente, viendo historias del pasado, podemos entender muchísimas de las cosas que estamos viviendo. Dolor familiar, silencio familiar. Grencher, una de las personas que leímos al principio, ¿no? De la que ya hemos hablado en este libro, llevaba consigo los sentimientos de ansiedad de su abuela, única superviviente de una familia que había aparecido en Auschwitz. La abuela de Gretchen había sido capaz de apreciar el don de haber sobrevivido al holocausto y había ido por la vida con un fantasma, mientras sus hijos y sus nietos tenían que tratarla con mucho tacto para no afligirla más. Ella vivió con el sentimiento de ansiedad o sensación de que iba a morir después de que fue la única sobreviviente. No se podía hablar con ella, con la abuela de su familia que no estaba. Se le ponían los ojos vidriosos y palidecía. Era mejor dejar bien guardados sus recuerdos. La abuela quizás sentiría el deseo inconsciente de morir con el resto de su familia. Y 2 generaciones después, Grenchen heredó esos sentimientos y cargó con la imagen de querer no estar presente como la familia de su abuela. Cuando Gretchen hubo reconocido que estaba enredada con el trauma de su abuela, contó por fin con un contexto que le permitía entender los sentimientos que portaba consigo. La invité a que cerrara los ojos y visualizara que la tenían en brazos su abuela y todos los demás miembros judíos de su familia y a los que ella no había llegado a conocer. Cuando Grenchen se presentó aquella imagen reconfortante, dijo que sentía paz, sensación que hasta entonces no le había resultado familiar. Comprendió que su deseo de incinerarse había estado relacionado con sus parientes, que no era de ella realmente. A los que habían incinerado en el sentido literal de la palabra. En aquel momento se le desvaneció el impulso de dañarse y dejó de sentir la necesidad de querer irse de este plano o de morir.
Aunque Grenchel se identificaba con su abuela, es posible que se identificara también con los asesinos que habían matado a la familia de su abuela. Si Grenchel se hubiera quitado la vida, habría reproducido inconscientemente la agresión de los asesinos. No es raro que se produzcan estas identificaciones con ellos y es preciso tenerles en cuenta cuando se observan conductas violentas en miembros de las generaciones posteriores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Honrar, honrar a toda esa gente. Gracias, Evelyn, ¿cómo estás? Honrarlos, mandarles amor y bendición a todos, tanto los agresores como los que recibieron la agresión, para que nosotros podamos liberarnos de ese trauma y entender. Mire, yo siempre digo, cuando vamos al interior y podemos hacer las paces con todas estas historias que las vamos haciendo en terapia, nuestro sistema nervioso deja de estar tan alterado. La gente hoy en día habla del sistema nervioso, que regulemos lo que tal, pero amigos, es que tenemos una historia y una memoria celular que hay que revisar, que hay que entender de dónde se activan todos estos procesos. ¿Ok? Las cárceles del miedo. Steve sufría ataques de pánico cada vez que visitaba cualquier lugar que fuera nuevo para él. A Steve le bastaba con entrar en un edificio nuevo, en un restaurante que no conocía, o con viajar a una población donde no había estado nunca. Siempre que se encontraba en un entorno que no le era familiar, se disociaba. Decía que tenía sensaciones de desmayo, una impresión de mareo que lo dejaba negro por dentro. ¿Ok? Y le hacía sentir que se le venía encima el cielo, ataques de pánico. Además de estas sensaciones, solía tener taquicardias y sudores intensos. No recordaba nada de su infancia que pudiera haberle producido unos miedos tan intensos para que se sintiera protegido. Su mujer y sus hijos compartían con él la prisión constantemente del territorio familiar. No salían de vacaciones ni iban a restaurantes nuevos, ni había ninguna otra sorpresa en su vida porque él vivía con estos ataques de pánico. Lenguaje nuclear de Steve: voy a desaparecer, quedaré aniquilado, era lo que pensaba o sentía. ¿Ok? Esa era la palabra que siempre se repetía. Un repaso de la historia familiar de Steve puso de manifiesto el origen de su falta de seguridad. 75 miembros de su familia habían perecido en el Holocausto. ¿Lo vemos? Literalmente los habían arrancado del entorno familiar de sus hogares y el pueblo donde habían vivido toda su vida, y los habían trasladado a un sitio nuevo, al campo de concentración donde los habían asesinado sistemáticamente. Cuando Steve descubrió aquella relación suya con los miembros de su familia, comprendió el contexto de los ataques de pánico que le habían estado limitando la vida. ¿Ok? Cuando Steve descubrió aquella relación, el campo de concentración donde los habían asesinado sistemáticamente, cuando Steve descubrió aquella relación suya con los miembros de su familia, comprendió el contexto de los ataques de pánico que le habían estado limitando la vida. Marcelita, bienvenida, gracias por estar. El miedo se le alivió al cabo de una sola sesión. Steve asumió una nueva imagen de sus parientes, a los que vio en paz y bendiciéndolo para que fuera libre. Steve asumió una nueva imagen de sus parientes, a los que vio en paz y bendiciéndolos para que fuera libre. ¿Ok? Lo que pasa es que nuestra mente se maneja con símbolos, con imágenes. Por eso tenemos que hacer estos ejercicios. A semejanza de Steve, Linda también sufría ataques de pánico que le impedían sentirse segura. Se encerraba en una cárcel de miedos. El mundo no es un lugar seguro, decía. Tienes que ocultar lo que eres. Gracias. Muy amable, Mirella. Si la gente descubre demasiado acerca de ti, te pueden hacer daño. Había tenido desde siempre que ella recordara pesadillas en las que secuestraban unos desconocidos o la secuestraban unos desconocidos. Recordaba que de niña nunca quería quedarse a dormir en las casas de sus amigas. Ahora que Linda ya tenía más de 40 años, seguían
sin ir a ninguna parte casi nunca. Como le sucedía a Steve, Linda vivía en la cárcel de un miedo que ella no era capaz de relacionar con ningún hecho de su infancia. Gracias, Mirella, gracias a todos. Cuando le pregunté por su historia familiar, ella me contó un relato que había oído de niña acerca de la hermana de su abuela, que murió en el Holocausto también. Linda se documentó sobre lo sucedido y descubrió que su tía abuela había vivido escondida en la casa de un vecino hasta que ay, qué pecado, hasta que alguien de otra familia se enteró de que era judía. Entonces, a la hermana de la abuela la habían secuestrado unos desconocidos, los soldados nazis, y la habían matado de un en la cabeza. Lenguaje nuclear de Linda. El mundo no es un lugar seguro. Aunque ella no había vivido la historia, la había vivido su abuela. Y ella, su cuerpo, hoy tenía esa memoria. Es el cuerpo el que guarda la memoria de miedo, de inseguridad, de ahogos, esas taticardias o esos ataques de pánico que ustedes apenas están entendiendo de dónde vienen, porque a lo mejor usted ha ido a terapia, usted no cambia, usted no se transforma, usted va y revisa, pero al fin lo que hay es que ir y entrar a ese dolor, entenderlo y poderlo soltar con amor. ¿Ok? Con esta nueva imagen, Linda sintió que podía volver a dejar los sentimientos de ansiedad en la persona de su tía abuela, de donde habían surgido. Aunque muchos de nosotros no tenemos familiares que murieran ni que participaran en el Holocausto, ni tampoco en el genocidio armenio, ni en los campos de la muerte de Camboya, ni en la hambruna de Ucrania provocada por Stalin, ni en las masacres de China, Ruanda, Nigeria, El Salvador, la antigua Yugoslavia, Siria, Irak, y la lista interminable de las cosas que pasan en las personas o en el mundo, los vestigios quedarán que dejaron estas guerras, la violencia, los asesinatos y las violaciones o la opresión, la esclavitud, el exilio, los exos forzados y otros traumas que se sufrieron nuestros antepasados, pueden infundirnos los muchos miedos y ansiedades que padecemos creyendo que surgieron en nosotros mismos. Yo no tenía ningún trauma hasta que mi pareja me fue infiel. Total, Marcela. El miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a quedarse sola, qué abuela, qué madre se quedó sola en tu clan, qué madre vivió la infidelidad y el hombre se fue, qué persona de tu historia ha quedado sola y le ha costado mucho crear. Y ahí se activa el trauma. Ahí está el trauma. ¿Ok? Los vestigios que dejaron estas violencias, entonces, los éxodos forzados y otros traumas que sí sufrieron nuestros antepasados pueden infundirnos los muchos miedos y ansiedades que padecemos creyendo que surgieron en nosotros mismos. Nuestra frase nuclear puede ser el vínculo que nos permite distinguir lo que pertenece al pasado de lo que pertenece el ahora. ¿Ok? Este capítulo también va a llevar dos partes porque está largo y tiene más ejercicios súper valiosos. Entonces vamos a leer un poquito más hasta 20 minutos más y ya con esto nos vamos. Así que gracias por los tatá, por compartir y coméntenme de qué parte del mundo nos escuchan, en qué parte del mundo están. Desenterrar el origen de tu frase nuclear. La frase nuclear suele evocar sensaciones y sentimientos de miedo. Nos basta con pronunciarla para observar una reacción física fuerte en nuestro cuerpo. ¿Ok? Muchas personas afirman que se sienten sacudidas por dentro por oleadas de sensaciones cuando se dice en voz alta la frase nuclear. Esto se debe a que la frase nuclear surge a partir de una tragedia que usted no ha resuelto internamente. La cuestión es la siguiente: si esa tragedia no es nuestra, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? Aunque seamos nosotros quienes pronunciamos la frase nuclear y quienes portamos sus temores, ese miedo original puede arrancar de un hecho trágico que tuvo lugar incluso antes de que naciésemos. Lo que nos preguntamos es, ¿a quién pertenece ese miedo original? ¿A quién le pertenece este miedo original? Repítete tu frase nuclear, siente cómo vibra tu interior, escucha dentro de ti. Tengo miedo a quedarme sin trabajo, tengo miedo a quedarme sin dinero. Escúchalo.
Imagínate por un momento, tengo miedo a que mi hijo se muera, tengo miedo. ¿Qué tienes miedo? Escucha dentro de ti, imagínate por un momento que esas palabras pertenecen a una persona. Hasta que puede ser interesante que escribas tu frase nuclear para tenerla delante visualmente. Oye la frase de una persona que vivió un trauma grande o que cargó con sentimientos profundos de duelo o de culpabilidad para todas las personas que hoy en día están en duelo, o que murió de forma violenta o lamentable, o que hizo una vida vacía o de desesperación callada. Ese abuelo o esa abuela que empezaron a aislarse y a sentir tanto dolor, culpa o miedo. Esta frase puede ser la frase de tu madre o la de tu padre. Puede pertenecer a tu abuela o a tu abuelo, incluso a tu hermano o a tu hermana mayor, o a un tío o a alguna tía tuyos. Y ahora la frase sigue viviendo en ti como una marca que va manejando nuestra vida. Las frases nucleares son unas frases nómadas semejantes a los verdaderos ambulantes que van llamando a la puerta. ¿Ok? Las frases nucleares son unas frases nómadas semejantes a los verdaderos ambulantes que van llamando de puerta en puerta hasta que alguien les invita a pasar. Muchas gracias, Mireya, muy amable. ¿Quién nos ayuda por aquí también con las florecitas? ¿Quién nos ayuda con los objetivos? Gracias a todos. Wow, esto está grandioso. Que van llamando de puerta en puerta hasta que alguien las invite a pasar, las vea, las estudie, las sienta, las experimente y las transite para poderlas entregar a esas personas que son las verdaderas originales de esta emoción. Usted no. Jorge, bienvenido, gracias por estar. Bendiciones para todos los venezolanos que están por aquí. Gracias. Para todos los mexicanos, para todos los hondureños, salvadoreños, los que están dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, para todas las personas, los que están en Europa, para todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por estar. Las frases nucleares. Y las invitamos a pasar sin ser conscientes de ello. Parece que compartimos una obligación inconsciente de resolver las tragedias del pasado de nuestra familia. Es posible que estés compartiendo el duelo no resuelto de tu abuela por la muerte de su mamá, de su marido o de un hijo, y que lo compartas intentando inconscientemente curar el dolor de la familia. Amén. La sensación de tu abuela de que lo he perdido todo puede seguir viviendo dentro de ti en forma de miedo por tu parte o perderlo todo tú también. Escucha esto, volvamos a repetirlo. Es posible que estés compartiendo el duelo no resuelto de tu abuela por la muerte de su madre, de su marido o de un hijo y que lo compartas intentando inconscientemente curar el dolor de la familia. Lo repetimos. Esa sensación de tu abuela de que lo he perdido todo puede seguir viviendo dentro de ti en forma de miedo por tu parte a perderlo tú también. Escuchen, ¿ok? Estas frases afectan al modo en que te conoces a ti mismo, afectan a las decisiones que tomas, a las decisiones que tomas. ¿Has dejado de vivir? ¿Cuántas personas están como estas personas que nos comenta el libro, sin poder salir de casa, sin poder viajar, sin poder arriesgar, sin poder invertir, sin poder nada, por el gran miedo a algo? Y los ataques de pánico que muchas veces los vemos tan presentes en las personas y no saben de dónde vienen. Estas frases afectan todo, afectan a cómo reacciona tu mente y tu cuerpo al mundo que te rodea. Imagínate el efecto que puede ejercer en el modo de tu conciencia. Una frase como ¿cómo me va a abandonar? Me va a abandonar, que le aparece a las mujeres cuando los hombres son infieles o cuando la mujer es infiel, esto le aparece al hombre. Ella me va a abandonar o él me va a abandonar. Y ahí entra y abre la memoria. Ay, sienten que van a morir, sienten que se van a morir. ¿Por qué? Porque se activa la memoria de alguna mujer o de algún hombre que quedó sola en nuestro clan. O considera el efecto que puede tener la frase nuclear, haré daño a mi hijo, sobre el complicado estado biológico y emocional de una joven futura madre. Escucha de nuevo las palabras que tu frase nuclear, pronúncialas en voz alta. ¿Estás seguro de que estas palabras son tuyas? Tengo miedo a quedarme sin trabajo. Tengo miedo a que a mi hijo le pase algo.
¿Verdaderamente estas frases son tuyas? ¿Qué miembro de tu familia habría tenido motivos para sentir esto mismo? Piensa en tus padres o en tus abuelos. ¿Vivieron algún hecho que fue tan doloroso que no volvieron a hablar de ello nunca o casi nunca y nadie lo recordó y se quedó en silencio? Gracias por los tactos y por compartir, muy amables. ¿Perdieron un hijo recién nacido o tuvieron un aborto involuntario en un embarazo avanzado? ¿Sufrió alguno de ellos el abandono por parte de un gran amor? ¿O perdieron un padre, madre o hermano cuando eran jóvenes? ¿Se sintieron culpables de haber hecho daño a alguien o de alguna otra cosa en general? Si no se te ocurre nada, puedes remontarte incluso a una generación más atrás, a tus bisabuelos o a un tío o a una tía tuya que no esté, yo siempre digo, los excluidos, que no, que la hayan abandonado o lo hayan abandonado. Si no se te ocurre nada, puedes remontar incluso una generación más atrás. Sats tuvo que remontarse a 2 generaciones para encontrar la paz. Estaba vivo por pura suerte. Después de varios intentos de querer dañarse, estaba vivo por suerte. Se decidió por fin abrir la puerta al pasado de su familia. Sat tenía una frase nuclear que le acompañaba desde siempre que él recordara. Tenía desde su infancia la sensación que debía morir. Decía que había venido a este mundo para eso, nada más. Frase nuclear de Sat, tengo que morir. Es que a veces esta plataforma nos banea por estos comentarios, porque dice que incitamos a cosas negativas. Por eso, cuando Sat tuvo la edad suficiente, se alistó para ir a combatir y, según él, a ir a Irak para morir. Era lo más fácil, como soldado de infantería, lo abatirían en el frente de batalla y moriría, cumpliendo así el propósito de su vida. Se entrenó con afán, sería un héroe. Afrontaría grandes peligros, moriría por la patria con honor. Pero a Assad le salió mal el plan. Su unidad no fue movilizada. Se quedaron en los Estados Unidos y no se lo creían. Sin dudarlo, desertó de la base militar y puso en práctica un segundo plan. Circuló por la autopista a gran velocidad, convencido de que la policía del tráfico le daría el alto. Lo tenía todo bien pensado. Saltaría de su coche, intentaría arrebatarla al policía y todo habría terminado en un instante. El policía tendría que abatirlo a tiros y Sat moriría. Siguió adelante por la autopista tal como tenía pensado, pero el destino volvió a intervenir. No pasó nada, no apareció ningún policía y no hubo disparos ni murió. Ustedes pueden creer que hay gente que piensa estas cosas, ¿no? Sat no se rindió y se dirigió a la capital del país, Washington. Su tercer plan era, no podía fallar, saltaría de la cerca de la Casa Blanca, correría hacia el despacho, sin duda los agentes de servicio secreto lo batirían, pero también esta vez el destino tenía otros planes para Sat. Cuando llegó a la avenida Pensilvania, la cerca estaba tan bien custodiada por agentes de seguridad que Sat no pudo acercarse a menos de algunos metros de ella. Sat tenía pensado otro plan para quitarse la vida, aunque este no llegó a intentarlo en la práctica. Asistiría a un mitin y taca, taca, taca. ¿Adviertes un hilo común en cada uno de los planes de Sat para poner fin a su vida? Cada uno de estos planes de suicidio, caso de tener éxito, habría tenido el efecto de que Sat lo mataría a tiros a alguien que estaría defendiendo a su patria. Pero Sat no había hecho nada que pudiera merecer el castigo en el transcurso de sus 24 años de vida. No había hecho nada a nadie, ningún daño a nadie, pero tenía esta sensación. No portaba ninguna culpa personal, no se culpaba a sí mismo del sufrimiento de nadie. Entonces, ¿por qué debía morir Sat? O más exactamente, ¿qué era el miembro de su familia familiar que debía morir a tiros? ¿Quién era el miembro de su familia, de su sistema familiar que debía morir a tiros por algo que había hecho? Para saberlo, tuvimos que remontarnos en la historia familiar de Sat, iluminados por su frase nuclear, en vista de que la frase nuclear de Sat existían 3 posibles preguntas. ¿Qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente? ¿Qué miembro de tu familia cometió un crimen? ¿Qué familiar tuyo pensaba que se merecía que lo mataran a tiros por algo que había hecho?
¿Qué miembro de tu familia murió a tiros sin que la familia pudiera dedicarle el duelo debido? Cualquiera de las dos primeras preguntas habría dado en la DIAN. En el caso de Sat, la primera le trajo el recuerdo de una conversación que había habido casualmente cuando era niño. El abuelo de Sat, el padre de su madre, había sido alto funcionario del gobierno de Mussolini y sus órdenes habían llevado a la muerte a muchas personas. Cuando la guerra tocaba su fin en Italia, había conseguido cambiar de identidad con documentos falsos y huir de a los Estados Unidos. A los miembros de su equipo que se habían quedado atrás los habían detenido y fusilado. El abuelo de Sad había burlado a su destino. Había tenido suerte, o eso creía él. Sin que él lo supiera, el varón primogénito de la familia, su nieto, heredaría su propio destino. Como lo vimos en el capítulo 3, Bert Hellinger nos enseña que cada uno de nosotros somos los únicos responsables de nuestro destino y que solo nosotros debemos portar las consecuencias de este destino. Si evitamos este destino, si lo rechazamos o si intentamos burlarlo, puede suceder que otro miembro de nuestro sistema familiar intente pagarlo hasta con su propia vida en muchos casos. Sat había estado intentando pagar los crímenes de su abuelo. Era una pesada herencia que Sat había asumido sin ser consciente de ello. Creía que aquel impulso de hacerse matar a tiros salía de él. Creía que había nacido con aquella tara y que las cosas eran así sin más. No se había planteado nunca que lo que pudiera estar afectando todo su sistema, su historia familiar, toda su vida era su historia familiar. No había establecido ninguna relación nunca. Él no lo tenía claro. ¿Quieres decir que no soy yo el que tengo que morir? Me dijo Sad, atónito. ¿Quieres decir que no tengo que morir? El abuelo de Sad, al haberse librado de morir fusilado, no había llegado a compensar las muertes que había provocado. 2 generaciones más tarde, Sad intentará saldar las cuentas expiando aquella deuda con su propia vida. No era justo, pero era así, y Sad había estado a punto de conseguirlo. Pero Sad fue capaz de devolver a su abuelo aquellos sentimientos de tener que morir. No son míos, son tuyos. El mero hecho de contar con un lugar donde dejarlo fue importantísimo para él. Fue capaz por primera vez en su vida de distinguir unos sentimientos que no eran suyos, de los que sí lo eran. Podía dejar en la periferia lo que había tenido internalizado hasta entonces. Sa se trazó un plan consciente para afrontar los viejos sentimientos cuando volvieran a surgirlo. Se representaría mentalmente a su abuelo y se lo saludaría con respeto, con una inclinación de cabeza, y oiría a su abuelo decirle que aquella necesidad de morir le pertenecía a él y que sería él quien se haría cargo de ella. Mientras Sad podía limitarse a respirar hondo y a estar en paz, Sad se imaginó que su abuelo hacía reparaciones en otra vida a las personas a las que le había hecho tanto daño. Todo el paisaje interior de Sad empezó a adquirir un carácter pacífico de reconciliación. Es posible que a ti, como a Sad, no se te haya ocurrido nunca relacionar tu problema actual con un hecho traumático de tu historia familiar. Ahora la frase nuclear te brinda el modo de hacerlo. Repite una vez más tu frase nuclear y hazte las 2 preguntas siguientes. ¿Estás seguro de que ese miedo sale dentro de ti? ¿Hay o hubo algún miembro de tu sistema familiar que hubiera tenido motivos para sentir aquello mismo? Dios mío, no subimos los tat-tat. ¡Ah! Ay, Dios, no llegamos aquí no llegamos ni a 6 y aquí, bueno, vamos un poquito mejor. El camino que te conduce a la sanación es sencillo. Aunque no dispongas de ninguna información sobre el pasado de tu familia, ya has hecho lo más difícil, has aislado tu miedo más hondo. Aunque seas tú quien carga con los sentimientos de ese miedo, es probable que el miedo en sí surgiera de un hecho traumático que tuvo lugar antes de que nacieras, de un hecho de que estás detrás de los sufrimientos de tu padre o tu madre. April. Ok, con esto terminamos hoy. Mañana terminamos de leer. Muchísimas gracias a todos los que han estado hoy. Este es parte del capítulo 8. Mañana seguimos con este capítulo 8 que aún no se ha terminado. Bueno, nos queda poco. Vamos a terminarlo. Yo tengo tiempo, ¿ok? Son ejercicios. Vamos a hacer los ejercicios y terminamos porque la persona que tengo es mucho más tarde.
Reconocer al miembro o miembros de tu familia que están detrás de tu frase nuclear. Si tienes una idea clara de quién era el propietario original del miedo que se expresa en tu frase nuclear, visualiza a esa persona. ¿Quién crees tú que murió con un dolor sobre la muerte de un hijo? ¿Quién crees tú que murió con el miedo a perderlo todo? ¿Quién crees tú que tiene hoy esa misma sensación que tú? Visualiza a esta persona al frente de ti, como ya lo hemos hablado. En mi caso, mi abuelo que emigró y se quedó sin nada, y mi peor miedo era quedarme sin nada cuando emigré. Entonces van a visualizar a la persona que tú crees que tiene esa historia. Si no tienes claro quién es esa persona, cierra los ojos y imagínate a algún miembro de tu familia que pudo tener emociones similares a las de tu frase nuclear, así sea un tío, así sea una tía, lo que sea. Una abuela, un abuelo, incluso un hermano o una hermana, o un padre o tu mamá, y mayor que tú, a quien no conociste en persona. Hasta puede que la persona no tenga lazos familiares de sangre contigo, pero que haya hecho daño a alguien de tu familia o a la inversa, que algún familiar tuyo le haya hecho daño. Visualiza a la persona o personas relacionadas con el hecho traumático que está detrás de esta frase nuclear. Por lo menos yo he tenido que trabajar al ese presidente por el cual mi abuelo tuvo que salir corriendo, Pérez Jiménez, y a mi abuelo. Usted tráigase al frente suyo a esas personas o a esa sensación o el que crea usted que tiene esta misma sensación que usted o que ha tenido esa misma sensación que usted. Visualice a las personas que están involucradas en el hecho. Ahora baja la cabeza, respira lento y profundo. Siente cómo tu cuerpo se siente ante ellos, el ahogo, la presión, el dolor de estómago. Vas a demostrarles respeto a estas personas, dile que las respetas, que respetas también todo lo que ellos vivieron, experimentaron. Dile que no caerá en el olvido y que será recordado con amor. Visualiza que la persona o personas están en paz. Siente que te otorga su bendición para que hagas una vida plena. Mientras inspiras, siente el efecto físico que ejercen sus buenos deseos en tu cuerpo. Es como entregarles este dolor, entender cuál es la raíz y saber que no es tuyo. Es como poder desconectarte de esta energía. Es como poder cortar con algo que no te pertenece. Pero al honrarlos, al entender la historia, tu cuerpo empieza a relajarse, a calmarse. Les agradeces. Es como sentir que esto sale de tu cuerpo cada vez que respiras lento y profundo. Ya no tienes miedo, lo entregas. Sale de tu cuerpo cada vez que entiendes la frase nuclear. Tengo miedo a quedarme sin trabajo, tengo miedo a lo que sea, entrégalo. Sientes cómo el miedo se disipa como si manejaras un dial que controla su intensidad hasta dejarla en cero. Sigue haciéndolo durante varios minutos hasta que se tranquilice tu cuerpo. Ahora puedes visualizarlos a ellos felices y tú en calma. La frase nuclear suele estar asociada a un hecho traumático de tu historia familiar o de tu infancia. Suele ser una frase en primera o tercera persona, aunque tiene muy pocas palabras. Es dramática. Puede servir para recuperar el lenguaje perdido. Escribe tu queja nuclear a modo de ejemplo. Esta es la queja nuclear de Mary.
no estoy integrada, no tengo la sensación de que estoy fuera de lugar, me siento invisible. Escribe tus descripciones nucleares sobre tu padre y tu madre. Los descriptores nucleares de Mari eran: mamá era amable, frágil, cariñosa, deprimida, preocupada. Papá era divertido, solitario, distante, estaba poco en casa y trabajaba mucho. Escribe tu frase nuclear: el peor de tus miedos. El miedo peor de Mari era el siguiente: me sentiré siempre sola e excluida. ¿Quién fue excluido de la familia? El hermano de Mari, que nació muerto. Nunca se habló de ese aborto que mamá había tenido. Te has recopilado todo el lenguaje nuclear que te hace falta para pasar al cuarto y último paso: cómo desvelar el trauma nuclear, que ese es el capítulo 9 que vamos a hacer mañana. Entonces, ahora sí, no importa cuántas veces, recuerde que todo queda grabado aquí en mi canal rojo, tengas que hacer este ejercicio, pero síguelo haciendo. Ya identificando quién es la persona, tú la sigues entregando todo y es como que esta palabra nuclear va saliendo de ti, toda esta energía de trauma, de dolor o de presión en tu cuerpo se va desvaneciendo, porque esto no te pertenece. Muchísimas gracias a todos, nos vemos mañana en nombre de Dios, 8 en punto, hora Miami.